Bueno, vamos a hacerla calmadamente, ya que el doctor Aldo López aún no llega y está disfrutando del tráfico limeño en Calle Prado. Bueno, sí, de hecho que mi experiencia, y como lo dijo el doctor Galdós, claro, yo vengo del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, ya no trabajo ahí, trabajo en práctica privada, trabajo en Oncosalud, en la Clínica Delgado y en práctica privada, pero mi primera formación fue en el Loaiza. Y realmente el cáncer de ovario es patología de hospital general. El primer diagnóstico que se hace generalmente es en el hospital general. Me acuerdo que en neoplásicas recibíamos muchos cánceres de ovario que ya venían manejados bien, a veces manejados parcialmente, de muchos hospitales generales. Entonces es muy importante tener las cosas claras como especialistas generales, y aparte también como especialistas oncólogos. Entonces, no solamente es una patología que atañe a los hospitales oncológicos, sino a los hospitales generales y a la práctica en general. Bueno, resulta un poco difícil para los patólogos no mostrar fotos de patología, pero cuando uno habla de biología molecular realmente ya no hay mucha morfología que ver. Bueno, sabemos que el cáncer de ovario, y vamos a hablar básicamente del cáncer de ovario epitelial, no vamos a hablar de los tumores germinales, vamos a hablar del cáncer de ovario epitelial. No es una enfermedad simple, sino es un grupo de enfermedades. Sabemos que no todos los tumores tienen la misma evolución clínica, no todos los tumores debutan igual, no todos los tumores afectan a las mismas pacientes o a los mismos grupos etarios, tienen diferente clínica y características. Mientras los tumores de células germinales y los tumores de los cordones sexuales son realmente originados en el ovario, los últimos estudios están desmintiendo que los tumores de ovario realmente sean propios del ovario. Se decía que antes eran originados pues, en las vaginaciones de los quistes que estaban en el ovario, pero últimamente se está considerando y se está proponiendo que son tumores que aparecen en los alrededores del ovario, en endometriosis, o aparecen en la trompa y al final se terminan alojando en el ovario como un hábitat donde les permite pues, desarrollarse con mayor comodidad. Sabemos pues, que el carcinoma seroso de alto grado, el carcinoma mucinoso, el endometrioide y el de células claras tienen similitudes diferentes. Por ejemplo, pues el de alto grado, el seroso de alto grado está más relacionado a la trompa de Falopio, el mucinoso más relacionado al tubo gastrointestinal, y el endometrioide, como su nombre lo dice, y el de células claras más relacionados a la endometriosis, que es un factor que ya se encuentra demostrado que se encuentra relacionado a cáncer de ovario. Bueno, más o menos esta es una distribución que encontré en alguna serie. El seroso sigue siendo el más frecuente, seguido del endometrioide. Esto realmente yo no estoy tan de acuerdo, probablemente el seroso sea más que debe ser un porcentaje mucho mayor. 15% de diferencia me parece demasiado. Pero eso es lo que nos dice la WHO, esa es la distribución que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que es una clasificación morfológica que realmente no la debemos dejar de lado, porque a pesar de que la parte de biología molecular está dando mucha información, la información morfológica que les da su patólogo es bastante importante para diferenciar los dos grandes grupos, que son los de alto grado, donde se encuentra el seroso de alto grado, y el resto. Esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, al hablar de tumores epiteliales, tenemos más o menos el 90% de tumores. Estos son los otros tumores de los cuales no vamos a hablar. El cáncer de ovario epitelial tiene estos tipos: seroso, endometrioide, células claras, mucinoso, el Brenner maligno, que es rarísimo, los tipos mixtos, que cada vez los están tratando de sacar más, y el más frecuente de los que tenemos es el seroso. El seroso puede ser de bajo grado o puede ser de alto grado. El de bajo grado es un tumor que tiene un pronóstico excelente, mientras que el de alto grado es un tumor que se caracteriza por tener enfermedad diseminada generalmente, o compromiso del peritoneo, tumores pequeños que le hacen metástasis o siembra rápidamente, y se comportan realmente como un tumor de alto grado. Cuando uno
habla ya un poco de biología molecular. Estamos hablando de los tumores que tienen bajo grado, que tienen un entorno menos agresivo, que debutan con enfermedad menos avanzada y que por ende van a tener un pronóstico mejor. Y los tipos de alto grado, que vendrían a ser los tipos 2, donde está básicamente el cáncer seroso de alto grado. También está el carcinoma indiferenciado, el carcinosarcoma, pero realmente el gran grupo que compromete los tumores de tipo 2 es el cáncer seroso de alto grado, ¿no? En el tipo 1 tenemos el cáncer de bajo grado, los endometrioides que pueden tener diferentes grados. Algunos endometrioides de alto grado podrían entrar dentro de este grupo: el carcinoma de células claras, el mucinoso, el Brenner y el seromucinoso, que característicamente tienen estas mutaciones del KRAS, BRAF, del PTEN, de la peitrexquinasa, de estos genes que son genes controladores. Son tumores que se van volviendo más malos, no son tumores que nacen malos, son tumores que generalmente se van volviendo cada vez más malos a medida que van perdiendo estas alteraciones. Estos tumores generalmente crecen a partir de una alteración del P53 y se encuentran relacionados a pacientes con mutaciones del gen BRCA. Entonces, estos tumores, digamos que nacen malos, desde chiquitos son malos. Entonces, esto es un cuadro con las mutaciones y la frecuencia de las mutaciones. Pueden ver pues, que hay diferentes mutaciones. El BRAF está por acá. Por ejemplo, el P53 está un poco más mutado en el mucinoso. Acá hay alteraciones del HER2 que se reportan en el de células claras y también en el mucinoso. Son datos, pero básicamente lo que tenemos es que los tipos 1 se dan en pacientes que no tienen mucha enfermedad en el debut. Generalmente tienen una sobrevida buena, están relacionados, como les decía, alteraciones específicas de estos genes y pérdida de función de genes supresores de tumores. Son tumores que se van convirtiendo cada vez más malos. En el otro extremo se encuentran los tipo 2, que es prácticamente sinónimo de carcinoma seroso de alto grado, que es el más prevalente, el que más muertes causa, pero desgraciadamente también es el más frecuente. Están los otros tipos, como los indiferenciados, y clásicamente debutan en estadios avanzados o metástasis. Generalmente hacen siembra muy rápido, comprometen el ovario contralateral o comprometen el peritoneo o el epíclono rápidamente, ¿no? Como pueden ver, las mutaciones no son muchas, básicamente son mutaciones de P53 y los genes BRCA1 y 2, ¿no? Es casi exclusiva de este tipo, de este subtipo molecular. Entonces, realmente no es muy complicado para los patólogos con entrenamiento y con cierta experiencia en ver tumores de ovario, hacer una diferenciación entre tumores de mal pronóstico, como los tipo 2, donde está el tumor del seroso de alto grado. Estas mutaciones no se hacen regularmente, no es necesario tampoco hacerlas. Con una buena patología, con una buena inmunohistoquímica podríamos definir si el tumor se trata de un tumor de alto grado y es un tumor de tipo seroso. Y los tipo 1 pues, que abarcan pues, el seroso de bajo grado, los endometrioides de diferentes grados, con estas mutaciones puntualmente, el carcinoma de células claras y el carcinoma mucinoso, ¿no? Hay mutaciones puntuales, por ejemplo, hay acá mutación del HER2, ¿no? Que podría ser un blanco terapéutico eventualmente. Hay mutación, por ejemplo, aquí del peitrexquinasa. Hay un fármaco ya para tumores que tienen alteración de la peitrexquinasa, pero está aprobado solamente para mama. Entonces, como les decía, hay algunas características que nos dicen que esto de acá probablemente va a hacer que en el desarrollo de la investigación se encuentren nuevas drogas y nuevos blancos terapéuticos en estos subtipos moleculares de cáncer de ovario. Más o menos esto es lo que sucede en las vías de malignización de los tumores, ¿no? Los tumores tipo 1, como les decía, son tumores que tienen menor grado, que se van volviendo malignos, pueden aparecer a partir de una endometriosis, por ejemplo, o pueden aparecer a partir de un resto de Waltart. Los tumores, por alguna alteración molecular, empiezan a crecer las células y pasan a ser un tumor de bajo potencial maligno o un borderline. Después, por alguna alteración molecular que ganan adicionalmente, se convierten ya en carcinomas de bajo grado, encapsulados,
y en algún momento sufren una mutación adicional del P53 y se pueden llegar a convertir en tumores de alto grado y comportarse como un carcinoma seroso. Como les digo, eso es lo que sucede en el tipo 1, son tumores que van ganando una serie de mutaciones y se van volviendo cada vez más malos. El tipo 2 es un tumor que, como les digo, ya no pasa por toda esta cadena, podría hacerlo, sí, pero generalmente va de frente a convertirse en un carcinoma seroso de alto grado. ¿Por qué? Porque ya tiene una alteración del P53, es un cáncer muy inestable genéticamente y tiene estas mutaciones. Eso es lo que sucede en la trompa de Falopio, con los tumores serosos básicamente. La teoría, y cada vez más aceptada, es que los tumores serosos de alto grado se originan en la trompa de Falopio. Las células mutadas de P53 migran y salen a los alrededores y se implantan en el ovario, produciendo ya una metástasis. Entonces, por eso hay gente que incluso, pero esto de acá todavía no tiene consenso, que dice que cuando uno está viendo un cáncer seroso de alto grado en el ovario, está viendo una enfermedad metastásica. Por eso son tumores que crecen muy rápido, que tienen un comportamiento diferente, porque no son tumores que se han originado ahí, sino son tumores que han sido metastásicos de células P53 alteradas, probablemente en un entorno de mutación BRCA, y por eso tienen esa agresividad, a diferencia de los otros que sí se originan probablemente en estructuras adyacentes al ovario, pero puede ser un foco endometriósico, y ahí empieza a salir, empieza a diferenciarse poco a poco el tumor. Entonces son dos enfermedades diferentes, son dos vías de malignización diferentes. Pero la cosa viene un poco más compleja, ¿no? Por ahí hay un grupo que ha hablado de unos tipos moleculares de carcinoma seroso de alto grado. Entonces, no solamente estamos hablando de que tenemos los tumores tipo 1, que son los tumores que tienen un pronóstico, vamos a ponerlo por atrás, los tumores tipo 1 que tienen que se malignizan poco a poco y que tienen un pronóstico relativamente bueno, y los tipo 2 que tienen el pronóstico el más sombrío, más adverso. Entonces, estos corresponderían básicamente a los tipo 2. Hay 4 tipos, básicamente. El C1, el C2, el C4, no hay C3, y el C5. El C3 aparentemente es un grupo control que se utilizó durante el estudio. Pero digamos que no todos los carcinomas serosos de alto grado también van a ser de pronóstico adverso. Los carcinomas, por ejemplo, del tipo C1 son los tumores que tienen diferenciación miofibroblástica o dermoplasia. Van a tener pobre respuesta al tratamiento y van a tener una sobrevida muy baja. Algo similar a lo que ocurre en cáncer de mama triple negativo de este subtipo. Este es un dato que se refleja en todas las neoplasias. El tipo C2 o inmunoreactivo es un tumor que tiene infiltrado linfoide de células T importante. Tiene mejor pronóstico y eso se extrapola en todas las neoplasias. El cáncer de mama, que tiene más infiltrado linfoide, responde mejor a la terapia y tiene mejor pronóstico de sobrevida. Y esto es basado en ¿qué? En la respuesta inflamatoria del organismo, cosa que vamos a ver más adelante se puede controlar con inmunoterapia y con algunos fármacos que actúan a ese nivel. El C4 es el tipo diferenciado, tiene un pronóstico intermedio, presenta características similares a los tumores, o sea, a los de otros tipos, al endometrioide, etcétera, etcétera. Es un tumor que tiene un pronóstico intermedio. El C5 es el tipo proliferativo, casi es muy parecido al C1, tiene baja expresión de marcadores de proliferación, tiene poco infiltrado inflamatorio, pero tiene un pronóstico similar que el C1. Entonces, digamos que dentro de los subtipos que tenemos acá, sería interesante identificar si el cáncer de ovario seroso de alto grado tiene o no tiene un componente inflamatorio asociado, porque eso sí le daría un factor pronóstico importante. No está todavía aceptado, todavía no forma parte de la clasificación, pero sí tiene lógica porque definitivamente la respuesta inmune ayuda pues, a controlar el crecimiento del tumor. Y como pueden ver, la distribución de los tipos es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que este tipo C5 proliferativo es básicamente de ovario, no tiende a irse a peritoneo, mientras que el C1, que es el mesenquimal, se tiende a ir un poco más fuera de los ovarios, ¿no?
El inmunoreactivo también tiende a estar un poquito más en el ovario, pero también se ve en peritoneum. Entonces, son estudios, son patrones de distribución, pero parece que dentro de los subtipos de cáncer seroso de alto grado también hay subtipos moleculares dentro de ello. Bueno, estaba hablando del BRCA. Básicamente el BRCA es exclusivo del seroso de alto grado, básicamente. El BRCA lo que hace es reparar el DNA, y cuando existe una alteración del gen BRCA, lo que va a suceder es que ese DNA va, digamos, no, lo que hace el BRCA es reparar el DNA que la quimioterapia destruye. Entonces, cuando el BRCA está mutado, lo que va a suceder es que lo que hace la quimioterapia va a ser reparado automáticamente. Entonces, cuando nosotros identificamos el gen BRCA dentro de un tejido tumoral, lo que estamos buscando es un marcador para dar un tratamiento. No estamos buscando herencia. Entonces, quiero marcar bien eso porque nosotros como patólogos no estamos buscando consejería genética. Yo sé que es importante el tema de consejería genética, pero cuando a mí me piden una prueba de BRCA, me piden para ver si el tumor realmente tiene o no tiene sensibilidad al tratamiento. Entonces, si ustedes me dicen que todos los pacientes a los cuales les hacemos BRCA, les hacemos consejería genética, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en realidad nos están buscando para darle un fármaco, ¿no? De todas maneras, el BRCA tiene que ser manejado dentro de un contexto de consejería genética, pero eso lo tienen que manejar los clínicos, no necesariamente nosotros. Porque el otro día Julio Bogotá me preguntó y me dijo, Franco, pero tú les haces consejería genética. Y digo, no, porque a mí me están pidiendo la prueba para ver si le van a dar el fármaco o no. En todo caso, si no, el que tiene que ver de hacer la consejería genética eres tú. Entonces, nosotros como laboratorio hacemos el BRCA, pero no hacemos consejería genética porque no vemos al paciente. Nosotros recibimos el bloque de tejido. Entonces, es un tema que hay que conocer. Porque es un BRCA diferente. Es el mismo BRCA, la misma plataforma, la misma prueba, pero se hace en esta maquinita que es un secuenciador, y se hace de dos tipos. La indicación de buscar BRCA en los pacientes con cáncer de ovario de alto grado es básicamente, como les digo, para dar olaparib. Se puede buscar de dos formas, ya sea en el tejido tumoral, que se llama línea somática, o hacer en prueba de sangre si es que el paciente no tiene el tejido tumoral a la mano. ¿Por qué se prefiere hacer en tejido tumoral? Porque hay un 10% más de prevalencia de BRCA en tejido tumoral, y aparte que uno puede saber qué tipo de cáncer está viendo, ¿no? Porque puede ser que le hayan reportado como cáncer seroso de alto grado, pero realmente no lo sé. Entonces nosotros vemos, oye, acá es un endometrioide, no, es un mucinoso, probablemente no me va a salir BRCA positivo, pero bueno, me lo están pidiendo, le hago el BRCA y probablemente no me vaya a salir positivo. Y si me sale positivo voy a tener que revisar la corrida. ¿Qué cosa es lo que se hace? Para la prueba de BRCA o se extrae sangre o se utiliza el bloque de tejido. El bloque de tejido tiene que ser revisado por el patólogo y a partir de eso se hace la extracción de DNA y se mete al secuenciador donde se va a hacer el análisis de los resultados y de las variantes que van a aparecer. ¿Qué resultados van a haber en una prueba de BRCA? En una prueba de BRCA van a haber básicamente tres opciones. Una prueba negativa o una prueba positiva, pero desgraciadamente como tenemos también algunas pruebas que no nos dan el 100%, como el Oncotype, por ejemplo, de mama, que tiene un grado intermedio, también tenemos las variantes de significado incierto. Las variantes de significado incierto son variantes que no son patogénicas, o sea que es un BRCA negativo, pero que más adelante podría convertirse en positivo. Entonces, una variante de significado incierta hoy día, en julio del 2019, puede ser que en julio del 2020 se haya convertido en una clase positiva o se haya convertido en una clase negativa. Entonces, una paciente que tiene una variante de significado incierto o BUS debe ser seguida igual. No es una prueba negativa porque puede convertirse en positiva. Bueno, más o menos eso es lo que estamos demorando ahorita, alrededor de 30 días. Básicamente lo hacemos en tejido tumoral, lo hacemos con un laboratorio que nos auspicia. Y hemos logrado hacer ya alrededor de 300 pruebas de BRCA en tejido tumoral y en sangre. Como les decía, la mutación germinal puede ser, aparece en todas las células del cuerpo, y la mutación somática solamente se expresa en el tumor.
Entonces es diferente. Cuando hablamos de BRCA somático, estamos hablando de BRCA del tejido tumoral y BRCA germinal, BRCA de la línea del paciente. ¿No? Se detectan en sangre generalmente y las otras se detectan en el tejido tumoral. Esas son las pruebas que se hacen. El BRCA germinal se puede hacer en pruebas de sangre o en pruebas de saliva, y el BRCA somático se hace en tejido tumoral, y estas son las celdas de secuenciamiento que se meten en esta maquinita que es el secuenciador, que nos digamos, digitaliza el DNA y nos va a decir si hay una alteración asociada en el gen BRCA. Siempre se hace un análisis informático. Lo que hacemos nosotros es digitalizar el DNA. El DNA se manda a una base de datos internacional y la base de datos nos responde si es que hay alguna alteración. Nosotros no podemos agarrar y chequear todas las bases de datos, PubMed, Google, y empezar a chequear si la alteración que nos ha salido es o no es patogénica. Definitivamente eso no es serio y no se hace, ¿no? Entonces siempre hay que hacer un análisis bioinformático, en este caso lo hacemos con Sofía Genetics, que es una empresa suiza. Y estos son resultados. Estos son resultados. O sea que tenemos un resultado de BRCA positivo. Esa es una mutación patogénica. No me ha salido. Ah, no, este sí está en clave. Es una mutación patogénica. Como pueden ver, aquí hay cáncer de ovario, alto grado, seroso, y apareció una mutación en el gen BRCA1. Bacán. Esa es una variante de significado incierto que apareció en un cáncer de ovario. También habla de cáncer de ovario. Y no solamente estamos encontrando BRCA positivo en cáncer de ovario, sino este es un caso que acá dice cáncer de mama y cáncer de páncreas, y se dio un BRCA positivo. Probablemente esta paciente más adelante vaya a hacer una lesión en el ovario, y probablemente esta paciente iba a ir o debió haber ido a una oforectomía profiláctica. Bueno, estos son los nuevos, lo nuevo que tenemos son paneles de NGS, Next Generation Sequencing. La única forma en la que uno puede hacer una clasificación molecular como la que estoy hablando es haciendo Next Generation Sequencing. No es necesario hacer Next Generation Sequencing a todos los tumores, solamente a los tumores que salen de lo frecuente. Digamos, el 90% de los casos pueden ser resueltos por su patólogo, por una buena disquisición anatomopatológica. Pero básicamente lo que hay que hacer es dividirlos entre los tumores de bajo grado y los tumores de alto grado, ¿no? Estos son los genes que se estudian en el secuenciado. ¿Hacia dónde va la cosa? Probablemente para manejar los cánceres de alto grado que son BRCA positivos, probablemente no solamente se vaya a utilizar un tipo de tratamiento de mantenimiento, que es el olaparib o el inhibidor del PARP, sino también se vayan a utilizar inmunoterapia, y probablemente la inmunoterapia asociada al tratamiento de los inhibidores del PARP, como está en este estudio, que no solamente es para cáncer de ovario, sino para cáncer de mama también, vaya a ser el manejo que haga que esta enfermedad se mantenga latente por mucho tiempo. Igual ese es otro trabajo que está en curso, que es olaparib con durvalumab, que también es inmunoterapia. Probablemente la cosa vaya a ir por ahí. Estos son otros estudios que están en curso, ¿no? Que, como les digo, pues utilizan olaparib con inhibidores este es un inhibidor de la PI3 quinasa, que también ha sido recientemente probado, y probablemente también vaya a ser el manejo que se vaya a dar más adelante. Entonces, en conclusión, el cáncer de ovario es una enfermedad heterogénea, tiene muchos retos clínicos y de investigación, definitivamente. Mientras histológicamente se cataloga en 5 tipos, cada subtipo presenta características independientes, y sabemos que no todos los tumores van, y todavía desgraciadamente no hay una terapia específica para cada subtipo. La inestabilidad genómica frecuente en el cáncer de ovario de tipo seroso con mutaciones de P53 hace que el tumor tenga esa capacidad de ser resistente al tratamiento de forma muy rápida. Entonces es importante buscar bloquearlo con otras formas. Inmunoterapia puede ser, inhibidores del PARP, no solamente la asociada a la quimioterapia, ¿no? Hay que considerar que el origen del carcinoma seroso de alto grado es a nivel de la trompa, eso hay que considerarlo, y que cuando nosotros lo encontramos en el ovario ya estamos hablando de enfermedad metastásica, probablemente y eso explicaría la progresión tan rápida de metástasis que tiene. Entonces realmente cuando nosotros encontramos un cáncer seroso de alto grado en el ovario, probablemente estamos hablando ya de una enfermedad metastásica muy agresiva y que tenemos que manejarla de esa forma, ¿no?
Los retos, bueno, hay que mejorar la detección temprana, de hecho que eso es un reto para todos los tipos de cánceres. Hay que definir más clasificadores moleculares que permitan impactar en la terapia y sobre todo poder hacerlos pues, por inmunohistoquímica o por una técnica que sea accesible a todos. No todos tenemos acceso a Next Generation Sequencing y tampoco no es una práctica regular de hacerle Next Generation Sequencing a todos los tumores. O sea, hay que hacerle a los tumores difíciles que tienen un comportamiento aberrante, pero no a todos. Bueno, también hay que desarrollar terapias más efectivas para cada tipo molecular. Ideal sería tener un fármaco que actúe a nivel del P53. Desgraciadamente no lo hay y el P53 es la mutación más frecuente en el cáncer de ovario seroso de alto grado. Y bueno, como les mencionaba, también el desarrollo de terapias combinadas, ¿no? Mezclar, identificar en los especímenes tumorales no solamente la patología, sino de repente si tienen alteración del BRCA o si de repente tienen alteración del PDL1 o tienen inestabilidad microsatelital. ¿Para qué? Para que nosotros los patólogos les demos la información que requieren y para hacer un tratamiento personalizado y probablemente con varios fármacos asociados, ¿no?